Pidan y se les dará. Así dice el Evangelio de este día. Sin embargo, hay muchos casos en la Biblia en los cuales le piden algo a Dios y éste no da lo que le piden. Y entonces, ¿cómo entender este texto? La clave está al final del mismo Evangelio de este día, Lucas 11, del 5 al 13. Esos dos aspectos me gustaría entonces resaltar. ¿Qué hacer cuando Dios no responde? Y la clave la encontraremos precisamente en ese segundo aspecto que veremos al final. Por ejemplo, Moisés fue elegido por Dios para rescatar al pueblo de Israel de Egipto. Moisés era tartamudo y le pide a Dios que le quite su tartamudez porque se va a enfrentar al faraón. Y Dios no le quita lo tartamudo. Lázaro, que era muy cercano de Jesús, cuando se enferma, sus hermanas le solicitan a Jesús que le devuelva la salud. Y Jesús no lo cura. Y entonces, ¿cómo interpretar este pidan y se les dará que aparece en el Evangelio de este día? Pone un ejemplo el Evangelio de hoy. Dice: quien pide recibe, quien busca encuentra y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pescado le da una víbora o cuando le pida huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, y aquí está la clave de interpretación, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Está hablando de ejemplos materiales y al final dice: ¿cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Es como que Jesús entonces nos está diciendo: la verdadera oración es aquella que se hace en el Espíritu. De hecho, esto lo entendemos a partir de otros textos. Romanos 8:26 dice que es el Espíritu el que sabe lo que nos conviene. Marcos 13:11 va a decir que el Espíritu es aquel que debe hablar por nosotros y que no nos preocupemos, por lo tanto, por eso que vamos a decir o en este caso pedir. En cierto sentido, entonces, este pidan y se les dará, al final también viene a enseñarnos con este pedir el Espíritu Santo. Es un mensaje para aprender a pedir, para aprender a abrazar la voluntad de Dios. No pedir lo que queremos, sino más bien lo que necesitamos. Pedir que el Espíritu hable en nosotros, pedir que el Espíritu rece en nosotros. Cuando Dios no te dé eso que le estás pidiendo, como a Moisés, como a Lázaro, como a muchos otros ejemplos en la Biblia, no es porque no responda, sino más bien Él te está dando o te está preparando, te está reservando cosas más grandes, cosas mayores. Moisés no entró en la tierra prometida, pero seguramente participó del reino de los cielos. Lázaro no recuperó la salud, pero Jesús le resucita. Cuando recibimos un no por respuesta de parte de Dios, es porque Él quiere darnos no lo que le estamos pidiendo, sino realmente lo que nos conviene, lo que necesitamos. Y eso solo el Espíritu Santo puede darnos el verdadero discernimiento. Por eso la verdadera oración es aquella que se hace desde el Espíritu. Que el Espíritu hable en nosotros, porque Él sabe lo que nos conviene. Que el Señor les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Sam. Y por favor, recen por mí.